Me fui casi 3 meses a trabajar en un campamento de verano en Estados Unidos y esta fue mi experiencia. Estuve los Estuve 2 meses 22 días en un campamento de verano en Pensilvania trabajando como puesto de oficina y fue una experiencia totalmente distinta a lo que es la vida cotidiana. Este video va a ser informativo y a la vez personal. Sé que ya es un poquito tarde para que sea informativo porque ya hay varias aplicaciones que ya están terminando. O sea, normalmente cuando inicias con este proceso es como en agosto aproximadamente y ya es diciembre. Pero creo que todavía pueden haber personas a tiempo, pero también puede servirle a personas que ya hicieron su proceso, ya están con un campamento y quieren saber cómo es la vida allá o cómo prepararse. Entonces les va a servir de ambas maneras. Bueno, yo la verdad es que siempre he sido una persona muy aventurera, siempre, siempre, siempre. Como que me ha llamado mucho la atención de conocer otras culturas, otros países, pero, o sea, no como tal turistear, sino vivirlo desde una perspectiva local, de estar ahí bastantes meses y saber cómo es su estilo de vida. Entonces fue ahí que en TikTok yo me enteré de esta opción de irte a trabajar en Estados Unidos a un campamento de verano. Y obviamente uno duda porque pues la inseguridad no está tan bien que digamos acá en México o en el mundo en general. Pero pues sí, me encargué de investigar y al parecer pues todo se veía bien y fue cuando en agosto 2024 empecé a aplicar. Yo me fui con una agencia, sí o sí según yo te tienes que ir con una agencia porque necesitas a alguien que te represente para que te admitan la visa J1, que ahorita lo voy a hablar más adelante. Yo me fui con Jenna, según yo es una agencia de Estados Unidos, pero yo contacté a los de México, a los de Puebla, y la verdad es que sí me facilitaron todo, o sea, yo 100% regresaría con esa agencia. La verdad es que como dije al inicio, sí dudé, o sea, yo estaba investigando muchísimo de opiniones de personas, pero o todo, pero fue el momento de que me di cuenta que esa agencia vino a mi universidad, en Guadalajara, y dije, ay, o sea, es como que la señal que tengo que irme con ellos. Y fue así que los contraté. La verdad es que sí es un poquito caro, más o menos. O sea, sí depende de la fecha que lo agarres, el precio que te va a costar, porque hay ofertas. Yo lo pude haber agarrado desde 2,000 pesos aprox, pero se me hizo tarde y terminé pagando creo que como 6,000 pesos mexicanos. Pero la verdad es que a comparación del sueldo que te pagan allá en Estados Unidos, o sea, pues sí le recuperas muchísimo, ya que el sueldo mínimo de allá son $2,300, que yo sepa, por 9 semanas. La verdad es que sí, o sea, sí o sí, pues tienes que contratar una agencia, creo que está Camp Leaders, Jenna, CCUSA, o sea, hay varias agencias, pero yo descubrí esta y esta fue la que me gustó muchísimo. Mi aplicación inició en agosto del 2024, pero pues la verdad es que sí es un proceso muy largo, muy, muy, muy extenso, es como irte de intercambio, yo supongo, porque tienes que pagar la entrevista para que verifiquen tu idioma, un buen de documentación, comprobar que eres estudiante, porque sí o sí tienes que ser estudiante de universidad, porque es como que lo que valida que vas a regresar a México, o sea que no te vas a quedar allá viviendo. Al inicio, pues inicias con entrevistas de idiomas y con tu campamento. La entrevista te da un costo. La verdad es que yo no me quiero meter tanto en los costos, esos los puedes buscar fácilmente en cada agencia. Pero al inicio, pues uno está nerviosito de que, ay, ¿de qué va a ser la entrevista? Pero es simplemente para ver tu idioma del inglés, que sí, al menos conmigo me pedían mínimo el 30%, porque hay dos puestos, support staff y creo que era counselors, que los counselors, eso sí te piden como el 80%, o sea, básicamente dominado, porque esos son los que conviven con los niños, sí o sí, o sea, son con los que viven ahí con los niños tal cual, en los bunks que los cuidan y todo, entonces ahí sí tienes que saberle muy bien. Pero yo iba a support staff, que son como, pues sí, equipo de soporte, que están los de cocina, los de mantenimiento, los de housekeeping, y yo iba a office staff. A lo que me dijeron varias personas es que en mi puesto sí pedían un poco más de inglés, pero a mí nunca como que me lo explayaron, o sea, nunca me lo contaron como tal.
pero pues sí le calculo que sí debe ser un poquito como un 50-60%, porque aquí sí te metes con documentación y todo. Más adelante hablaré de lo que yo hice como office staff. Pero sí, básicamente si vas como super staff, la verdad es que es nada lo que te pidan en inglés, o sea, con un poquito ya lo sobrevives allá. Como tip de las entrevistas, pues yo lo que hacía era preguntarle, obviamente, a ChatGPT de que, oye, ayúdame a simular esta entrevista para esto, esto, esto. Y literal, todas las preguntas que me hizo Chat fueron las que me preguntaron en la entrevista. Entonces yo ya venía preparada. Una vez que ya la agencia me dijo de que, ay, sí puedes irte a trabajar, ya es cuando te buscan los campamentos. Una vez que te buscan los campamentos, tienes que tener otra entrevista con ellos y ahí sí es full inglés. La verdad es que tienes la opción de elegir como de rechazar y aceptar los campamentos cuando te escriben de vuelta de que, es que ellos se supone que buscan tus perfiles y eligen a los que les gusta y de que, ay, me interesa tener una entrevista contigo, ¿no? Y tienes la opción de rechazar y aceptar. Y era creo que en septiembre que un campamento, que es el que me escribe, que fue con el que me fui, pues la verdad no me había llamado la atención, pero como que sentí esa presión de que, ay, si los rechazo ya no voy a encontrar otros más, o sea, más no me van a buscar y ya perdí la oportunidad. Entonces me fui con ellos, o sea, la verdad al inicio estaba como que, ay, ¿qué es este campamento? Pero terminé encantada, la verdad. Pero eso sí, o sea, como he escuchado de amigos, lo más tarde que he escuchado de un amigo que ha aplicado es en marzo 2025, o sea, en marzo más bien, y aún así alcanzas. O sea, ahorita varios amigos están aplicando a esto y están rechazando, rechazando, y al día siguiente les llegan ofertas. Entonces, yo creo que puedes rechazarlas así cuando encuentres tu campamento ideal, porque la verdad sí es como que buscar uno que te dé ese sentimiento, ese feeling, porque hay de todo tipo de campamentos, o sea, de solo hombres, solo mujeres, religiosos, de que pocos recursos, de que sin luz, sin agua. Entonces sí es como que ponerte un poco picky, porque a fin de cuentas es donde vas a vivir 3 meses, o sea, una mayor parte de tu año. Ya fue hasta marzo, más o menos, que yo inicié con el proceso de la visa, que es muy tardado, muy tedioso. Es como el proceso de la visa de turista, pero pues a la que uno aplica es la de J1, que es para estudiantes que van a trabajar solo en verano. Entonces, el precio es como de 3,800 pesos mexicanos aproximadamente. Y la verdad es que yo sí fui muy tarde, tuve que sacar cita de emergencia y tenía esa preocupación. O sea, yo de verdad les recomiendo que si van a venir a trabajar y si van a hacer este proceso, o sea, háganlo lo más rápido posible, porque luego se les pueden meter contratiempos. Si vas a la de turista, obviamente te hablan en español, pero si vas a aplicar a una visa de trabajo, pues obviamente te hablan en inglés para ver de qué hay, a ver si sí habla inglés, ¿no? Y ya, en cuestión de gastos, la verdad es que sí, yo gasté, por ejemplo, en los vuelos, obviamente, que fue a Nueva York, yo llegué a Nueva York, luego la agencia, luego la visa, luego el hospedaje, que estuve una noche allá en Nueva York, y así varios gastitos así sobre antes de irte, porque al momento de estar allá es como un resort, todo incluido, te incluye hospedaje, laundry, comidas, o sea, los mini viajes que hacen, o sea, no terminas gastando mucho ahí como tal. O sea, cuando gastas es en las compras, porque como que se te pega ese hábito consumista que tienen ellos y compras y compras, y además estás en otro país donde están las outlets, entonces se te pega fácil, y además pues sí se te regresa bastante con el sueldo, porque como dije te pagan mínimo $2,300 por 9 semanas. Yo por ejemplo me fui a pre-camp, que fueron 2 semanitas más, entonces me subieron mucho más el sueldo. Ok, una disculpa por el cambio de luz. Resumiendo así todo rapidito, inicié mi proceso en agosto 2024, me fui de campamento de mayo a agosto 2025. En total de gastos fueron como unos 20,000 pesos aprox mexicanos, la verdad es que de eso sí no tengo noción. Y de retorno te regresan mínimo $2,300 por 9 semanas. Yo por ejemplo me fui pre-camp, pues duré creo que 10 semanas, 11 semanas aproximadamente, entonces por eso me pagaron mucho más a lo que es una semana normal, y por eso creo que te termina conveniendo demasiado.
Ahora sí, lo que más quería hablar, que es sobre mi experiencia como tal allá en el campamento. Mi campamento es Camp Chenawanda, me tocó ubicado cerca de Nueva York, más bien en Pensilvania. Hasta eso, casi todos los campamentos están cerca de Nueva York, entonces es muy probable que de verdad si aplicas a esto te va a quedar cerquísima de Nueva York. Era un campamento, pues tampoco lo consideraría como de tan lujo, o sea, si bien es cierto que la gente que iba a mi campamento sí era gente de dinero, pues las instalaciones no eran así de lujo, o sea, era como ameno, la verdad, como para estar ahí y bonito yo consideraría. Pues te dan gratis la comida, pues el lugar, o sea, tienes bunks donde dormir, el laundry que te lavan la ropa, o sea, en mi caso las mandaban a lavar y varias cosillas así. O sea, en realidad no gastas dinero más que si se te antoja cuando van a salir a lugares, pues ya de que comprarte tu comida o yo qué sé. O sea, ahí como tal en el campamento, o al menos en el mío, pues no era necesario gastar dinero, la verdad. Una vez llegando al aeropuerto de Estados Unidos de Nueva York, ya luego te mandan una van y ya llegas al campamento. No sé cómo se manejen con otros campamentos, pero según yo así es con la mayoría. Pues sí, la verdad es que te sientes como en un resort, todo incluido, porque todo está incluido. Hay un buen de actividades, un buen, se los juro. O sea, aquí yo realmente me di la oportunidad de hacer de todo y darme cuenta de que me gustaba y que no. O sea, yo jugaba tenis, me animé a hacer danza aérea, trapecio, había actividades en el lago, solamente que yo no podía casi. O había de todo, cine, cocina, o sea, realmente es un campamento con un buen de actividades. Yo estuve en el puesto de office staff, la verdad es que yo desde un inicio estaba buscando este puesto porque veía que era lo mejor que me iba a funcionar para mi currículum, para mi carrera. La verdad es que en el puesto de oficina pues yo me imaginaba tareas más administrativas de que las finanzas y quién sabe qué. Sí tenías que ser un poco cuidadoso porque era con la documentación de las personas o un poquito, o sí manejar dinero, pero no de manera como tan administrativa, obviamente era más como un soporte de la que era la jefa de ahí. Y pues sí era un trabajo pesadito en cuestión del tiempo, porque como tareas yo lo disfrutaba muchísimo, me encantaba hacer los carteles, o sea, era como también la creativa de allí, o sea, me la pasaba pintando, editando en Canva y así, pero eran 12 horas diarias, entonces sí era un trabajo muy pesado los 6 días de la semana. Entonces mi trabajo iniciaba aproximadamente como a las 7:30 de la mañana, acababa a las 7 de la tarde. Obviamente tenía como 2 horas de comida, pero estar sentada en oficina 12 horas, o sea, sí, al final sí te termina cansando. Sinceramente los primeros como 2 meses, o sea, yo lo disfrutaba al 100, de verdad lo disfrutaba al 100, pero ya las últimas 2 semanas yo ya estaba harta, o sea, yo ya quería pararme, o sea, ya era como que me sentía muy encerrada, porque si vives en el puesto, al menos en el de oficina, un poco distinto a lo que viven otras personas, que ahorita me voy a ir a las distintas perspectivas de distintos puestos. Mi puesto yo te lo recomiendo muchísimo si quieres avanzar profesionalmente, porque están los otros de support staff que es como cocina y eso, pero esos son más operativos. Pero sí te alejabas mucho porque, por ejemplo, como en el caso de mi campamento, las horas que venían más personas a pedir ayuda y eso eran en las horas de comida, yo tenía que estar trabajando en las horas de comida, ya después me daban el tiempo de comer. Pero al hacer esto, o sea, yo no convivía con las personas en las horas de comida, porque en este tiempo lo que pasaba era súper padre porque ibas allá a comer y bailaban y bailaban los niños encima de las mesas, o sea, toda una película americana. Sí me tocó como unas 3 veces, pero de unos cuantos días fueron como de unos 80 días. Estando ahí nomás me tocó como 3 días ver a los niños bailar. O sea, también es como que shit, me estoy alejando muchísimo. Cada puesto tiene la verdad sus contras, sus pros y sus contras y muy marcadas, de verdad. O sea, como oficina, yo de pros hablas muchísimo el inglés, o sea, todos mis compañeros eran locales, entonces era hablar 100, 24/7 inglés.
luego aprendes muchísimo, te ayuda para tu currículum, pero como encuentras, trabajas demasiadas horas, te alejas mucho como de las personas, o sea, de tus amigos mexas, porque hasta eso sí vienen muchas personas aquí a oficina a pedir cosas y ahí puedes aprovechar a hablar con ellos y todo, o sea, gente extranjera, pero en cuestión de con tus amigos siento que sí te aleja muchísimo porque en las horas como de descanso es cuando tú tienes que estar trabajando. Y la verdad es que sí te alejas mucho de los mexas, pero siento que sí te acercas mucho a los locales de ahí, que yo creo que era la experiencia que iba. Ahora quiero hablar un poquito rapidito de la experiencia de mis amigos de otros puestos, que está Kitchen. En los de Kitchen, que son los de cocina, pues la mayor parte son mexicanos. Eso sí quiero aclarar que los de Super Staff, casi todos los que contratan son mexicanos, entonces no esperen tampoco convivir con varios así internacionales. Pero los de cocina también son los que trabajan más horas porque tienen desayuno, comida y cena, solamente que en el caso de mi campamento a ellos les daban horas intermedias de descanso. Pero eso sí, cuando eran eventos padres como el banquete que hacen al final de despedida, ellos están cocinando y también ellos están muy alejados. Siento que ellos son de los que más se alejan de la experiencia americana como tal de convivir con los americanos, porque están encerrados en cocina con los mismos mexicanos. Pero en sí, a lo que platicaban y yo veía es que el cotorreo es muy padre entre los mexas ahí, o sea, lo disfrutan, ponen música a todo volumen, o sea, se hacen muy cercanos, de verdad. Y como son una gran cantidad de personas, como 20 personas aproximadamente en una cocina, o sea, haces un buen de amigos. Y como yo decía, yo en oficina éramos dos mexicanos y ya, entonces también era como que nos encerrábamos mucho a la vida social de afuera. En housekeeping sí también es un trabajo muy pesado, ya que te tienes que estar moviendo de lado en lado afuera en el sol. Pero lo bueno es que a veces les dan carritos de golf como para trasladarte. Pero pues sí también, o sea, la única opción con las que puedes convivir con ellos, con los americanos, o es en los tiempos libres si te comprometes a convivir con ellos, o en los bunks si te toca limpiarlos cuando están ahí, a veces sí te platican y todo, a lo que me comentaban. Porque así como tal de que en tus tiempos libres de que te platiques con americanos es muy raro, o sea, tú tienes que dar como que esa iniciativa. La verdad es que sí hay gente muy buena onda, pero como que ya cada quien o sea, como sí se divide mucho el super staff, los counselors y pues sí, o sea, sí se divide muchísimo, entonces sí depende de verdad demasiado de ti si te quieres animar a hablarle a más personas. Luego, como mantenimiento, pues esos también son puestos muy pesados. Obviamente estás en el sol, te toca o en el día o en la mañana, depende del campamento también. Y ellos sí son de los que trabajan 10 horas, 9 horas aproximadamente, al igual que las de housekeeping, también trabajan solo 9 horas más o menos, ya incluida con 2 horas de comida creo. Entonces, sí, de verdad no me quiero meter tanto a las horas porque varía demasiado por campamento, al menos era así en el mío. Pero sí, todos esos tres puestos, cocina, housekeeping y mantenimiento, sí son puestos muy pesados en cuestión físicamente, o sea, o con el sol, o estar de lado a lado, o sea, no es apto como para personas que sí son sensibles o que tienen malestares en el cuerpo. Y pues sí, yo consideraría que el más pesado es mantenimiento en cuestión de físicamente, más social el de cocina, pero cocina entre los mexas, que son los mexicanos que vas a estar ahí. Pero si quieres ser más social con personas americanas, yo sí te recomendaría oficina, porque ahí literal si estás con todos los del staff, con todos los campers. Y pues sí, obviamente oficina es el que más depende del idioma de inglés en el campo de super staff, porque hasta eso en los otros puestos, o sea, nomás hablas inglés con tus jefes y ya, o sea, pero tus jefes como normalmente ya años anteriores ya estuvieron a cargo de mexicanos, o sea, ya saben palabras en español, o es muy fácil, la verdad, como comunicarse de que, can you help me with this? Y así, o sea, son cositas muy sencillas, frases muy sencillas, así yo siento que no te tienes como que preocupar tanto por el idioma si es que dices de que es que no domino nada, ¿cómo voy a sobrevivir allá? O sea, la verdad es que sí es fácil sobrevivir allá.
si tienen de verdad el 80% dominado de inglés y son muy buenos, de verdad les diría, váyanse como counselors, de verdad, se los prometo, o sea, ni piensen ir a support staff porque sí es muy alejada la experiencia americana a los de counselors. Y los counselors literal viven con los niños, conviven, o sea, ellos sí son... Es la experiencia 100% americana, ya lo dije varias veces, pero de verdad, si yo dominara el inglés, o sea, un día sí me gustaría animarme a irme como ellos, se los juro. Y ahora quiero hablar más como de las expectativas y realidades. Yo sí me imaginaba que ibas a dormir con gente literal de todos los países. O sea, que los puestos de support staff iban a ser internacionales, pero no. O sea, llegando ahí me di cuenta que solo contratan mexicanos. Siento que en tu hora de trabajo te la puedes pasar 24/7 con tus amigos mexicanos, pero en tiempos libres la verdad es que te puedes unir a cualquier evento de baile, de disco, de toboganes, de s'mores, fogatas. Y ahí sí es cuando puedes aprovechar a platicar con los gringos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, más bien era al revés. O sea, en mi hora de trabajo era cuando yo platicaba con los extranjeros, porque viene gente de Inglaterra, pues de tal cual de Estados Unidos, de España. Y ya en mis tiempos libres ahora era cuando me iba con mis amigos mexicanos, porque a fin de cuentas era con los que dormía, o sea, con mis amigas del bunk. Entonces pues eran mis roomies de todo el verano, la verdad las extraño. O sea, no esperen así de que, un entorno multicultural a la hora del trabajo, nada que ver. Y eso sí, yo me esperaba gente de todo el mundo, de Francia, de China y así, pero no, o sea, principalmente los países que son México, Estados Unidos, Inglaterra, creo que es Inglaterra, Francia, España y ya. Pero la verdad es que con eso ya descubres un buen de cosas, se los juro. En cuestión de diversión, o sea, sí, yo siento que se cumplieron todas mis expectativas porque cada día, se los juro, que hay algo distinto que hacer. Al menos conmigo ponían de que este día va a ser de cine, este día vamos a traer un carro de elotes, este día va a ser resbaladillas de agua, este día va a ser disco silenciosa y así un montón de cosas. O sea, la verdad es que no te aburres, siempre hay algo que hacer. Y en cuestión de independencia, tal cual me voy mucho más independiente. Sí sirve si quieres convencer a tus papás de que, ay, es que me quiero ser más independiente, obviamente les va a servir. Y la realidad, o sea, sí es un cansancio, o sea, sí vas a trabajar, literal, pues te están pagando para ir a trabajar, no tampoco lo veas como, uy, unas vacaciones, ¿no? O sea, sí va a haber un punto en el que sí te vas a cansar. La verdad es que los primeros 2 meses o las primeras 6 semanas, 8 semanas, te la pasas a todo dar, de que para nada te cansas, te desvelas a las 3 de la mañana, te despiertas a las 7 de la mañana, nomás duermes 4 horas diarias, pero llega un punto en el que ya te cansas. En cuestión, pues también yo no esperaba trabajar tantas horas, esperaba máximo 10 horas, pero pues 12 horas como que sí era muy cansado para mí, pero era más que nada porque estaba en puesto de oficina. Las reglas yo las sentía muy ligeras, sinceramente, y en cuestión de choques culturales o así momentos raros, feos, pues sí, o sea, la verdad es que sí hay niñitos que te pueden tratar feo. A mí sí me tocó una ocasión que un niño así como que sí me trató mal, pero los del campamento, se los juro que, o sea, lo resolvieron súper bien, me fueron a pedir disculpas, fueron a hablar con el encargado del niño para que le hablara sobre el tema y eso. Hasta eso en cuestión de mis jefes y eso, o sea, son una chulada, se los juro, de que te tratan de hablar en español, de que, o sea, en saludarte, de que hola, y ya el resto obviamente en inglés, pero, o sea, te hacen sentir como en casa. O sea, yo los llegué a abrazar y todo, o sea, realmente en cuestión de los jefes y todo, al menos en mi campamento, era una chulada, se los juro. Pero, y con los niños también, o sea, yo la verdad, habían horarios en los que yo convivía mucho con los niños y era de que, ay, mira, te enseño este truco de magia y así. Yo no tengo ninguna foto ni video de ellos porque como tal en mi campamento no se permitía por respeto, o sea, yo también lo entiendo, pues porque no sé las reglas de sus padres. Y ya en mi caso cada martes eran los días libres, que funcionaba que o sea, que teníamos un grupo de WhatsApp y decían de que este martes vamos a ir a este parque de diversiones, quién se anota y quién no se queda en el campamento y ya.
Entonces obviamente yo trataba de ir a todo, ahí pues nos pagaban todo, de que la comida, el lugar, o también estaba la opción de que irte por tu propia cuenta, porque en el caso con nosotros teníamos un buen de vans, solamente los que eran aprobados para manejar, de que mayores de 21 años, y así, de que todos los que cumplían con los requisitos, de que mínimo 3 años trabajando en el campamento y así, eran los que podían manejarlas. Pero la verdad es que en el caso de mis amigos casi todos podían manejarlas, entonces no había preocupación con eso. Y pues sí, la verdad es que el dinero que se te va ahí o es por o era si necesitabas pagar más gasolina, o las comidas que ya saben que allá es carísimo, de que una mini hamburguesa creo que son como 300 pesos mexicanos, entonces sí fue así. La convivencia me encantó, o sea, con los mexicanos, yo siento que yo la viví desde una manera sana, la convivencia de los mexicanos, hice un buen de amigos. Pero eso sí, me dicen que hay o sea, mucho como que pelea entre las áreas, de que en el caso de mi campamento, de que cocina con housekeeping, mantenimiento, o sea, como que se odian entre sí. Pero como yo era la única mexa en oficina, era como que pues no tengo con quién meterme, o sea, soy una contra todos, pues obviamente no, o sea, yo me iba con todos los grupitos a platicar, entonces hasta eso no había como que pelea de que, ay, ¿por qué te vas con ellos? Y la verdad eso sí, se me hace muy inmaduro, o sea, se me hace muy inmaduro las peleas de los mexicanos, y eso sí me dicen que es en todos los camps, eso sí, muchas infidelidades, se los juro, ahí se me fue la como que la esperanza del amor, porque había muchísimas infidelidades, se los juro. Y ya en cuestión de la convivencia con mis roomies, o sea, fácilmente pusimos reglas de que yo las imprimí en oficina, las de mi y todo, de que recuerden sacar todos los pelos de la ducha, de que tender tu cama y así, o sea, la verdad es que sí había momentos a veces de que, oye, ¿por qué no hiciste esto? Que cosas que habíamos acordado, pero teníamos de que nuestras charlas ahí serias de hablar sobre los temas, porque pues a fin de cuentas es donde vives con alguien 3 meses, entonces sí es como que ponerse de acuerdo porque puede llegarte a estresar, pero sí, o sea, dijimos estos lockers o estos cajones son para ti, y así, y hasta eso yo siento que yo no me sentí triste con dejar mi casa, la verdad, para nada, porque era como que una experiencia distinta a lo que era allá en México, pero siento de verdad que este segundo año que voy a ir sí va a ser una experiencia distinta porque ya no es como nuevo todo, o sea, al inicio sí era nuevo todo y por eso siento que no me pegaba, pero ahora sí es distinto todo, entonces siento que sí me va a doler irme de mi casa, pero sí yo veía personas que sí les solía irse de su casa y la verdad es que sí, o sea, de bonito me llevé muchas cosas, amistades, recuerdos. Hubo un momento que yo sí le sufrí porque la verdad es que allá el tiempo avanza muy rápido en cuestión de como que sientes que solo tienes 2 meses aquí y avanza todo muy rápido en cuestión del amor y así, entonces como que yo sí tuve problemillas ahí de temas y como que sí pueden haber problemas pero se resuelven rápido y lo recomendaría, sí, la verdad es que sí te tienes que mentalizar, o sea, lo recomendaría para personas como que aventureras, porque siento que si todavía estás mucho en tu zona de confort, te va a sacar, o sea, sí te va a sacar, pero puede ser que en mal plan si todavía no estás mentalizado, porque sí o sí te vas a conocer ahí mucho más de lo que tú piensas que te conoces, o sea, es alejarte de tu casa 3 meses, o sea, es considerarlo, pero realmente lo recomiendo para personas que o quieren probar algo nuevo o también que les vaya bien económicamente, porque te pagan en dólares, entonces sí es como que si tú nomás vas por el dinero, pues no hay problema, o sea, hay mucha gente que también solo va por el dinero y aprovecha el hecho de que te pagan más que el sueldo mínimo de México. Esta fue mi experiencia, traté de decirlo todo muy cortito, pero creo que se me fue bien largo el video, se los juro. Pero igual, cualquier cosa en los comentarios o eso, sin problema me lo pueden preguntar, los contesto o a una segunda parte mejor aclarado, como que sentí que ahorita tenía que grabar todo rapidísimo porque estoy de viaje, pues sin problema. O igual en mis redes sociales pueden ver las fotos o si tienen dudas, sin problema. O sea, yo estoy orientando a todas mis amistades que se van a ir este año y pues yo voy a regresar el próximo año, entonces pueden confiar en mí. Pero bueno, eso ha sido todo y muchas gracias. Bye bye.